es así, de uno ver bien los números y cómo se va a ir dando, ¿no? El pago de estos aumentos que se cobrarían en marzo y el sueldo en abril. Vamos a estar cercano a una inflación casi del 30% para abril, acorde más o menos a cómo se está proyectando una inflación nuevamente del 100% anual, y el gobierno provincial está ofreciendo dos cuotas de 10% que acumularían un 21%. Entonces ya hay un desfasaje muy fuerte en los 4 primeros meses del año, y esto, bueno, se va acumulando y nunca luego se recupera lo que se perdió en los meses donde incluso no hubo actualización, porque ya arrancamos el año con una de las inflaciones más altas del país, 8,5 en enero para Jujuy. En febrero no tuvo reactualización, ya tenés 2 meses de arranque que no hubo actualización del salario. Bueno, eso se ha ido acumulando y te vuelve a dar un resultado de empobrecimiento, como viene sucediendo en los últimos 5 años. O sea, 2018 hasta 2022 incluidos son 5 años consecutivos de pérdida del poder de compra del salario. Comienza nuevamente con esa misma dinámica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque también el gobernador hace referencia a los medios nacionales, sobre todo el superávit que tiene la provincia de Jujuy, y en los balances se ha presentado un número favorable. Si existe este superávit, ¿por qué no se lo vuelca en la clase trabajadora? Bueno, porque justamente el superávit se conquista a costa de la clase trabajadora estatal. Si el año pasado se hubiera dado una pauta de aumento de la masa salarial estatal acorde a la inflación acumulada casi un 90% según la DIPEC, ese superávit del que habla el gobernador se hubiera extinguido. Entonces, el superávit fiscal se consigue a costa de no darle a los trabajadores al menos un salario que se aproxime a la evolución de la inflación año tras año. Lo otro que vos decís no se resuelve tampoco de esa manera, solo con algo que hay que implementar, que no se está implementando, que es la actualización mensual del salario según inflación, sino que el mínimo está muy por debajo de la línea de pobreza. Si agarrás docentes que incluso tienen de algún modo cierto acompañamiento nacional cuando se establece el mínimo salario docente, bueno, un docente aún así está ganando casi un 60% de lo que es la canasta familiar, para no ser pobre, el que apenas se inicia en la actividad. Bueno, de ahí tenemos a municipales con salarios por debajo incluso de la línea de indigencia, como hoy fija el salario mínimo vital y móvil. Entonces, bueno, esa realidad es la que el gobierno provincial pretende ocultar y mostrar un número bonito de un superávit fiscal, pero bueno, que no explica realmente cómo lo consigue. Pero también hay sembradas expectativas de la clase trabajadora, teniendo en cuenta que es un año electoral y por lo menos esperaban que se pueda estar consiguiendo un poco más de lo ofrecido. ¿Usted cree que en esta oportunidad se va a dar una imposición como en los años anteriores? Mira, hasta ahora el gobierno actúa de la misma manera y creo que del otro lado de las conducciones sindicales se encuentra demasiado diálogo, muy light, y creo que el descontento profundo que hay en asambleas de trabajadores y en un plan coordinado podría comenzar a transformar esta realidad, que se presenta como si fuera imposible cambiarlo, pero en realidad no es que ningún estatal está conforme con lo que están negociando los dirigentes sindicales tampoco, porque estamos teniendo el fenómeno de que un estatal tiene que hacer 2 o 3 trabajos extras, entre ferias, changas, porque nadie llega con un sueldo estatal hoy a fin de mes, y si le agregás alquiler, bueno, menos aún. Entonces ahí creo que puede haber un cambio, pero tiene que venir de una pelea por no aceptar mansamente lo que dice el gobierno. Bueno, este fenómeno no es exclusivo de la administración pública o de los trabajadores de la administración pública. En los últimos meses estamos viendo que muchos, hasta trabajadores privados, también tienen que recurrir a esto. Así es, porque la caída del poder de compra del salario, incluso el sector privado, no se ha detenido en los últimos años, y sobre todo Jujuy, que tiene más de la mitad del empleo privado en negro, ganando un 20 o 25% menos el que hace la misma actividad estando en negro del que está en blanco. Entonces, ya a partir de un salario bajo, además la precarización, no hay forma que no tenga que estar todo el día laburando, incluido sábado y domingo, insisto, en las ferias o haciendo changas, porque no hay familia que pueda llegar a fin de mes.